Conversatorio Geopolítica de la Comunicación e Integración Regional. Retos y perspectivas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a CIESPAL y a LAI por haberme invitado a este conversatorio. Mucho éxito, Francisco, en la gestión. Y retomaría un poco algunas cosas que dijeron tanto Alfredo como Francisco que me sirven para ir un poco más a lo concreto y bajar la teoría a la realidad. Yo creo que lo que nosotros estamos discutiendo acá es lo que Alfredo planteó con la palabra disputa, la disputa comunicacional. Y en realidad lo que nos estamos planteando como periodistas, como comunicadores, es un tema básico en la comunicación. ¿Qué es noticia? Simplemente, ¿qué es noticia? Y por supuesto, para cada uno la noticia es algo diferente. Yo hoy a la mañana estaba mirando Teleamazonas, por ejemplo, y para ellos la noticia más importante, las dos noticias más importantes bajo el rótulo Actualidad Internacional, era una serie de gatitos que estaban haciendo no sé qué y un ataque de mirlos. Esto fue la actualidad internacional para Teleamazonas hoy a las 8 de la mañana. No sé si a las 9 de la mañana mostrarán algo diferente, lo dudo mucho, pero esto es lo que ellos consideraron noticia. Entonces, claro, cuando uno se pregunta integración, ¿de qué tipo de integración estamos hablando? Y volvemos al tema de las noticias. Como a mí me gusta el ida y vuelta, y ya he estado varias veces en Ecuador, voy a apelar a la honestidad de ustedes para hacerles una pregunta de algo que para mí fue bastante revelador respecto de cómo circula la información y la noticia en Ecuador. Este ejercicio que yo hago tiene un resultado diferente a la Argentina, pero bastante parecido. Le voy a hacer dos preguntas, apelo, insisto, a vuestra honestidad, porque de esto depende el resultado. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado de la muerte de una cantante británica que se llama Amy Winehouse hace unos años. Levanten la mano, por favor, los que nunca escucharon hablar de Amy Winehouse. Una minoría. La mayoría escuchó hablar de Amy Winehouse. La misma semana que murió Amy Winehouse, que por supuesto todo mi respeto hacia la cantante británica, murió un cantante colombiano muy popular de nombre Joe Arroyo, cuyo funeral fue masivo. Apelo otra vez a la honestidad de ustedes. Levanten la mano los que conocen al cantante Joe Arroyo. Aquí hay dos manos. Bien, acá en Ecuador esto hoy da un resultado asombroso. La inmensa mayoría lo conocía. Lo hice en Cupre el año pasado y levantaron pocas manos. Lo hago en la Argentina y prácticamente nadie levanta la mano porque prácticamente nadie conoce a Joe Arroyo, pero todos sí conocen a Amy Winehouse. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y esto tiene que ver con la circulación de la información. Yo no estoy calificando quién es mejor o peor. La pregunta es ¿por qué en América Latina y también en Tailandia, en Filipinas y en todos lados se enteraron de la muerte de Amy Winehouse y la mayoría no se enteró de la muerte de Joe Arroyo, salvo en Colombia, por supuesto, Ecuador, Venezuela y un poquito más? Y esto tiene que ver con la circulación de la información que acá se planteó. Tomo los diarios de Ecuador, no los voy a aburrir demasiado. Diario El Comercio, el lunes, dos noticias sobre América Latina que están reseñadas de la agencia de noticias EFE de España. Último plazo para sustituir a Campos en Brasil y el Congreso de Perú escuchará a Jara. Las dos noticias llegan de una agencia de noticias española, EFE, muy utilizada por este diario. Otra noticia de otro día, el Big Ben detenido 4 días. Fundamental para la vida de todos, ¿no? Saber que el Big Ben estuvo detenido durante 4 días en el Reino Unido. Y después, dos noticias típicas que nosotros escuchamos sobre América Latina y sobre Centroamérica en general. Hondureños deportados, siempre el tema de la violencia. Por supuesto, la agencia EFE nos informa desde Madrid que fueron deportados hondureños de los Estados Unidos. Y 7 muertos por un temporal en Panamá, también de la agencia EFE de Madrid. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos seguimos informando nosotros hasta el día de hoy por las agencias de noticias europeas y norteamericanas? Y por eso surgió este portal de noticias latinoamericano que se llama Noticias de América Latina y el Caribe. Todas las noticias que van a encontrar, o casi todas, en el portal sobre cada uno de los países está tomada
de las fuentes originarias de sus países. Las noticias de Brasil están tomadas de los diarios, las revistas, las radios, las televisoras, las páginas web alternativas de todo tipo brasileñas. Si hay que complementar con alguna latinoamericana, se lo hace. Y si hay alguna buena entrevista, algún político, algún intelectual brasileño en algún diario de España, se lo publicará. Pero el eje es la integración regional. Y esto está en disputa, como bien señalaba Alfredo. En febrero hubo una crisis política importante en Venezuela y por primera vez 3 grupos de diarios latinoamericanos decidieron unir fuerzas para comunicar ellos lo que estaba pasando en Venezuela. Ellos decidieron intervenir en política. La iniciativa la llevó adelante un medio colombiano y cuando se le preguntó a la directora de ese medio si esto no podía acarrear una acusación de que estaban interviniendo en política, dijo: lo entendemos, lo hacemos igual. O sea, consciente de que estaban interviniendo en política, los 3 grandes grupos que aglutinan a la inmensa mayoría de los diarios en Venezuela y en la región decidieron comunicar de manera conjunta con el título "Todos somos Venezuela" lo que estaba pasando en Venezuela, obviamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y esta es la disputa. Esta es una disputa. Está claro que ellos no informan sobre plantas, orquídeas en algún lugar y que esto realmente no incide sobre la política cotidiana. De manera consciente estaban informando, o desinformando podría decir alguno, exactamente lo que estaban haciendo. ¿Qué hicimos nosotros desde Nodal? Le dimos amplia cobertura, no solamente a lo que estaba pasando en Venezuela, sino también a la campaña Todos Somos Venezuela, para que en América Latina se entendiera que había una campaña orquestada por primera vez, ni siquiera con Cuba hicieron eso, que lo publicaron de manera orquestada, reconociendo que estaban interviniendo y que el objetivo era derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Lo decían sin ningún tapujo, sin ningún temor, y estaban haciendo política, porque está claro que la comunicación es política. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación y de integración, estamos hablando de una agenda, y de hecho, de la construcción de una agenda mediática. Porque todos sabemos que las agendas mediáticas se van construyendo. Se construye a través de la agencia EFE para que nos digan que hubo un temporal en Panamá, y después no nos aclaren demasiado, y tal vez durante todo el año no informan nada de Panamá, y no informan de otras noticias que para América Latina, por ejemplo, son muy importantes. Vuelvo a apelar a la honestidad de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se enteraron de que en el Caribe hay una campaña para pedir a los países centrales europeos, principalmente al Reino Unido, reparaciones económicas por haber traído esclavos al Caribe? Levanten la mano. Más de los que yo pensaba. No llegan a 10, pero más de lo que yo pensaba. ¿Por qué lo digo? Porque este es un tema central en el Caribe. Es más, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas planteó este tema en la última Asamblea General de Naciones Unidas, considerándolo un tema central. En los medios de comunicación caribeños esto se debatió. En la inmensa mayoría de los medios de comunicación latinoamericanos el tema no existió. Como si el Caribe no existiera, salvo para los temporales o vayan a saber qué, lavado de dinero, también con esas estigmatizaciones que suele haber. Entonces la pregunta es: ¿por qué no se enteraron? No se enteraron porque no había una intencionalidad mediática de informar sobre esto y nos siguen informando para estupidizarnos sobre cuestiones irrelevantes. No digo que un temporal no sea irrelevante, pero está clara que nos sacan de un determinado eje, porque el tema de las reparaciones respecto de la esclavitud es un tema central. De la misma manera que no nos informan de las reuniones de CARICOM, los países del Caribe, que por ejemplo, de manera consciente, y lo dicen en las últimas reuniones, quieren estrechar los vínculos de integración con América del Sur, porque esto tiene que ver con el nacimiento de UNASUR y también de la CELAC, ignorado en gran medida por muchos medios de comunicación. De la misma manera que para nosotros en Nodal fue muy importante dar la información de que se estaba por elegir o eligiendo al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, como el nuevo secretario general de UNASUR, porque consideramos que UNASUR es fundamental para la integración.
los que consideran que UNASUR es irrelevante, o su proyecto es ese ALCA con Estados Unidos, o miran solamente hacia lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto que no dan la información sobre UNASUR y Ernesto Samper, o la dan allí perdida, no la ponen en un lugar central. No sería tapa de un diario latinoamericano tradicional el hecho de que UNASUR está discutiendo la incorporación o la elección de un nuevo secretario general, porque esto marca la relación que existe en la región. Yo les podría dar muchísimos ejemplos. No quiero abundar porque sé que tenemos poco tiempo, pero me gustaría detenerme en dos ejemplos más que a mi juicio son muy importantes y que tienen que ver con la construcción de una América Latina diferente, y que ahí la palabra de Alfredo es central: disputa. Cuando hace unos meses en Estados Unidos se estuvo debatiendo y mucho el tema de la expulsión de los migrantes centroamericanos del territorio de los Estados Unidos, hubo una noticia que a mi juicio fue muy relevante, sobre la cual yo hablé en televisión, en radio, escribimos en Nodal y le dimos mucha importancia. El Parlamento del estado más pobre de Chiapas decidió, a través de una resolución, darle más derechos a los migrantes centroamericanos que iban en su camino hacia Estados Unidos, porque todos pasan, o la inmensa mayoría pasa por México, y si decidían quedarse, iban a tener múltiples derechos. El estado más pobre de México decide abrirle las puertas a otros más pobres que vienen de Centroamérica, mientras en Estados Unidos se lo cierran. Vaya que era un mensaje político potente. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros esto? En realidad no lo descubrimos. Estaba en la prensa de Chiapas y estaba en alguna prensa del Distrito Federal. Ahora, claro, ¿qué pasa con los periodistas ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos o de Uruguay que no leen ni la prensa mexicana, porque suelen leer el New York Times o el Washington Post como diarios centrales, las grandes Biblias, y mucho menos leen la prensa de Chiapas? Y nosotros le dimos un lugar importante. De la misma manera que con el tema de la integración que se estaba planteando acá, nosotros informamos que hace unas semanas la Unión Latinoamericana de Ciegos había desarrollado un nuevo tipo de software justamente para el desarrollo para los ciegos o los discapacitados visuales en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una Unión Latinoamericana de Ciegos, que hay una intencionalidad de integración, porque los caminos de la integración son múltiples. Y si ustedes miran la sección de integración en Nodal, van a encontrar que hay muchos caminos de integración sobre los cuales uno no escucha, ni se entera. Claro, ustedes dirán, yo no soy ciego, no tengo por qué enterarme, yo no soy estudiante, no tengo por qué enterarme que hay una reunión de estudiantes en Guatemala, o que hay una reunión donde se está discutiendo el tema del arroz, ahora concretamente en Panamá, qué está pasando con la industria arrocera en América Latina. Pero eso es clave para la región. Ahora, ¿por qué no nos enteramos? No nos enteramos porque seguimos dependiendo, como decía Francisco, de una noticia que llega de los centros de distribución más importantes, que yo respeto. Yo leo el diario El País de España todos los días, me parece un muy buen diario, a pesar que muchos españoles progresistas no lo quieren y muchos latinoamericanos tampoco. Me parece que está muy bien hecho, que tiene muy buena información, a pesar de muchas críticas que yo puedo llegar a tener respecto de cómo se maneja el diario El País. Lo que quiero decir es que yo no desprecio las agencias de noticias internacionales ni el periodismo que se hace en Europa o en los Estados Unidos. Lo que hago es revalorizar a la prensa y a la comunicación latinoamericana para tratar de reeducarnos y vernos a nosotros con nuestros propios ojos y ver que hay múltiples caminos de integración que no los conocemos porque simplemente no tenemos acceso. Porque si supiéramos que hay tantos caminos de integración, le daríamos un lugar mucho más importante. En este sentido, me parece maravillosa la iniciativa de CIESPAL de abrirse más hacia América Latina, de buscar más caminos de integración con las múltiples formas que hay. Esto es variado, es diverso, es complejo en lo comunicacional, en lo político y en lo académico. Pero me parece que en estos últimos años estamos caminando en ese rumbo. Nodal trata de ser una herramienta más, porque aunque ustedes no lo crean, hasta el nacimiento de Nodal, hace un año atrás, no había un lugar que permitiera enterarse todos los días
de la actualidad de América Latina y el Caribe. Ustedes en 2 minutos miran Nodal y saben cuáles son los temas centrales, a nuestro juicio, que hay en América Latina y el Caribe. Aunque parezca increíble, esto no existía. Entonces, tiene que ver con caminos, con múltiples que ya existen. Por eso digo, Nodal es una herramienta más. Ojalá hubiera 20 Nodal que permitiera construir más caminos de integración. Me parece que estamos en ese camino, que es un buen rumbo. Gracias.